Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Que como saben ustedes, la Agencia Marítima Británica ha reportado 3 ataques a barcos en el estrecho de Hormuz. Irán dice que ha capturado a 2 portacontenedores. Este es un anuncio que se hace después de que el presidente Donald Trump en el día de ayer decidiera extender indefinidamente, por el momento, el plazo del cese el fuego. Nosotros hablábamos ayer con varios especialistas, decíamos, ¿será posible que el presidente vuelva otra vez a extender esos plazos? ¿Será bueno? ¿No será una cuestión de que pierda credibilidad en lo que está haciendo? ¿Con qué además base podemos confiar en un país como Irán, que ha utilizado el último segundo del último minuto de la última extensión que se le ha hecho para tratar de dibujar un acuerdo, cuando en el fondo lo que ha tratado de hacer es ganar tiempo, porque no se han presentado nunca a una mesa de negociaciones con ganas de firmar ningún acuerdo sólido? Y además la pregunta peor de todas, que es, y aún en el caso de que esos emisarios de Irán que están sentados en Islamabad llegaran a un acuerdo con Estados Unidos, ¿cuán fáctico es que después, cuando regresen a Irán, la Guardia Revolucionaria o las otras facciones que están envueltas en lo que es el poder de Irán ahora vayan a obedecerlo? Y en ese contexto, el presidente dice, miren, vamos a extender el plazo hasta que haya realmente algo concreto sobre la mesa. Bueno, vamos a mandar a Witkoff y vamos a mandar al vicepresidente J.D. Vance hasta Pakistán para que vuelvan otra vez con las manos vacías. No quedaría bien. Vamos a esperar que haya una propuesta seria y concreta. Pero, mientras tanto, vamos a mantener cerrados los puertos de Irán, porque todos los buques que entran y todos los buques que salen, no hay posibilidad de que puedan hacerlo, y eso está costándole al régimen de Irán $500 millones al día, con lo cual se le puede asfixiar financieramente, económicamente, y empujarlo realmente a que sean mucho más serios a la hora de presentar un acuerdo. En este contexto que yo les estoy dando a grandes rasgos, quisiera que lo comentáramos con Nacho Montes de Oca, periodista especialista además en asuntos internacionales, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, un gusto. Un gustazo. A ver, yo he puesto el contexto así un poco genérico, pero cuéntame ¿cuál es la impresión que tú tienes sobre esta extensión del cese el fuego? Creo que es una pausa que es un poco mentirosa, lo voy a decir. Porque mientras fracasa la ronda en Islamabad, está sucediendo algo que no, por lo menos a algunos no se nos pasa desapercibido, es que está llegando el tercer portaaviones a la zona. La cantidad de soldados, de tropas de asalto, o sea, cuando hablamos de tropas de asalto estamos hablando de soldados para la guerra, no hablamos de soldados que cuidan los aviones o los mecánicos o lo que fuese, ¿no? Estamos hablando de tropas preparadas para la guerra. Pasaron de 40.000 a 50.000 en una semana. Es decir, no sería nada raro que todo esto que está sucediendo sea nada más que, como sucedió antes del 28 de febrero, el preparativo para una acción un poco más fuerte, porque hay algo que también es igual de realista y hay que admitirlo, y es que Trump no puede dejar las cosas así. Él entró en una guerra diciendo voy a cambiar el régimen, voy a terminar con su programa nuclear y voy a terminar con su programa misilístico. No ha logrado ninguna de las tres, tiene que lograr algo. No se puede quedar en este punto. Así que, al menos desde mi rol de analista, yo no deseo nunca una guerra, ¿no? Esta es mi parte humana, pero Claro. como analista tengo que decirlo, yo no veo una salida, no creo que queden las cosas como están, no se sostienen. No, y además, fíjate, tampoco me queda claro, y ese es el tema, que esos interlocutores, que esos emisarios, que esa gente que está en Islamabad, en Pakistán, realmente tengan el poder como tal, como para poder decidir si se aceptan las condiciones y se cumplen con las condiciones, o si por el contrario se aceptan las condiciones, pero cuando regresen a Irán hay otras facciones y otras fuerzas de poder que van a decir no para nada, nosotros no No vamos lo a aceptar tienen. eso. Mira, te lo aclaro con datos. Cuando vos te querés postular para un puesto ezequiano o cualquier político que quiera postularse, tiene que pasar por dos filtros: el Consejo de Sabios, que son 60 miembros, y tienen que aprobar tu pliego. ¿Sí? Es decir, si no cumplís con las normas de la teocracia y no está garantizado que seas fiel Uh-huh. al gobierno, no se te aprueba el pliego, o sea, no te puedes candidatear. O sea, por definición, todos los que asumen en el poder político son fieles y leales del poder teocrático. Y Uh-huh. además, un segundo dato, en el gobierno de Irán hay un cargo que se llama viceministro, ¿sí? Que se lo designa la teocracia.
es una persona que está puesta para vigilar que cada ministro haga Claro. su trabajo. Es decir, los que viajan a Islamabad necesariamente tienen que obedecer a quien además tiene las armas, porque el Ujú. que maneja los fierros, por decirlo de una manera más sencilla, son los de la Guardia Islámica, que a su vez son la Guardia Pretoriana del líder supremo. Es decir, no nos hagamos ilusiones que en Islamabad va a ir a alguien. No hay quiebre. Esto también quiero desmentir algo. No hay quiebre. Es que siempre estuvo sujeto ese poder ejecutivo porque es un país teocrático. Claro, y con una concepción muy diferente. Yo explicaba antes en el editorial, decía, señores, que esto es muy complejo, porque aquí, por mucho que trates de decirle a la gente, es impensable para nuestra mentalidad occidental, para la forma incluso en la que nosotros nos manejamos en la guerra, con un ejército convencional, con un uniforme, con una bandera que responde a una patria, enfrentarnos a un ejército como el de la Guardia Revolucionaria o como el de Irán, donde hay proxies que están afuera, donde hay una Exacto. Guardia Revolucionaria que ni siquiera te diría yo que responde al ayatolá, responde a la revolución per se. O sea, eso es algo muy complejo. Disculpame que te interrumpa, es que ese es el concepto, vos entendés mejor que nadie entonces cómo funciona. La lealtad es a un Claro. concepto, no a un líder. El líder es elegido a partir de ese concepto. Entonces, eso más la idea diferente que tienen, la concepción diferente que tienen de la vida. Nosotros decimos morir es algo malo, para ellos morir por su idea es algo buenísimo, es algo positivo. Nacho, hay otra cosa que uno se plantea también. En este momento en el que el presidente dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un cese el fuego indefinido por el momento hasta que esta gente traiga un planteamiento serio, que realmente tenga viabilidad para poder firmar, pero vamos a seguir ahogándolos financieramente, económicamente, vamos a seguir manteniendo. Y esto es otra cosa que queremos explicar. No es que Estados Unidos esté manteniendo un cierre en el estrecho de Hormuz, sino en los puertos iraníes, donde Irán obviamente tiene que Exacto. entrar y salir buques, porque ha habido muchos medios, sobre todo medios liberales de este país, enseguida dijeron que Estados Unidos cerraba el estrecho de Hormuz, y eso no es cierto. Están cerrando puertos concretos iraníes para la entrada y salida de buques. Pero en ese cierre, en ese bloqueo, tampoco puede ser indefinido, porque el resto del mundo también está sufriendo las circunstancias. Exacto. El cierre de Estados Unidos es en el Golfo de Omán. Oman. Uh-huh. Es la salida al Estrecho de Hormuz. Claro. El Estrecho de Hormuz está cerrado por Uh-huh. Irán y hay una interdicción que no es un bloqueo, es una interdicción. La diferencia entre bloqueo e Uh-huh. interdicción es que algunos pasan y otros no, de acuerdo a lo Uh-huh. que Estados Sí. Unidos considere que es lo que vos decías, ¿no? Que Uh-huh. si vienen de un puerto iraní o son iraníes, no pasan. El resto sí puede pasar. Pero el problema es que cuando llegan a Hormuz, Irán le dice ustedes tampoco pasan. Eso Que eso es de lo que alguna hace forma es que terrorismo económico también, porque eso no es propiedad de Irán. Lo que pasa es que ellos han tomado ese estrecho para justo hacer fuerte su posición y tratar de impulsar en el mundo lo que ellos quieren. Pero ese no es, el estrecho de Hormuz no es propiedad de Irán, nunca lo ha sido. Es que por eso te decía que además de esos tres objetivos ahora se ha sumado la cuestión del Estrecho de Hormuz, que Estados Unidos, y esto es una realidad objetiva, ¿no? Estados Unidos, al iniciar la guerra, generó esta situación. Sí, sí, pues Uh-huh. esto Sí, hay que ser sí, objetivo, ¿no? claro. Digo, si no hubiese Uh-huh. estado la guerra, el Estrecho no estaba cerrado. Entonces, tiene que resolver esta situación, pero no solamente por Estados Unidos. Hay otra cosa que, bueno, ustedes están en Estados Unidos, saben que el galón de nafta está Sí. subiendo y está subiendo mucho. No es que porque Estados Unidos tenga petróleo y sea un gran exportador, no le afecta a Estados Unidos, le afecta porque está inserto en un mundo y le va a afectar también la Es, falta de fertilizante. No está uh-huh, saliendo uh-huh, fertilizante. uh-huh. Sí, ahora está la campaña de siembra en Estados Unidos, y esto en el año 2026 va a ser tremendo, no solamente para Estados Unidos, para todo el mundo. Entonces, Estados Unidos tiene que ofrecer una solución. Ahora, ¿cuál es el problema? Estados Unidos está muy solo. Está extremadamente solo. Israel, el estrecho de Hormuz, no le afecta porque recibe el 80% de su petróleo desde Azerbaiyán. Ahora, ¿quién más ayuda? Los países de la región se están amenazados por los misiles y los drones de Irán y no quieren participar. Esto hay que decirlo también, tanto los Emiratos como la Corona de Bahrein no quieren participar. Europa no quiere participar porque tiene una pelea interna Claro, dentro de la pero Alianza Occidental. eso también es muy sui generis,
porque hay un discurso público y un discurso privado. Cuando tú tienes al primer ministro británico Starmer, que llega aquí a Estados Unidos y tiene un discurso después de reunirse con el presidente, cuando tú tienes, por ejemplo, al propio secretario general de la OTAN, que vino para acá y en declaraciones a CNN tira de las orejas a Europa y dice que Estados Unidos está en lo cierto y que esto es un problema que afecta a todos, porque los misiles de largo alcance de 4.000 kilómetros llegan antes a las capitales europeas, a París, a Londres, a Madrid, que pueden llegar a los Estados Unidos, cambia el discurso. Y además porque sabemos que las agencias de inteligencia están colaborando con Estados Unidos. Es decir, una cosa es que usted a la luz no quiera poner soldados, no quiera poner botas en el terreno, y otra cosa es que a nivel privado las agencias de inteligencia no estén colaborando unas con otras en un tema que al final del día es de interés común. Mira, la mala noticia dentro de todo lo que estamos contando ahora es que Irán está derrotado militarmente, pero políticamente sigue siendo muy astuto. Creo que lo hablamos la última vez. Sí. Y justamente lo que está haciendo es explotar las diferencias internas en Occidente. Y te voy a dar un dato. Hoy a la mañana se observó el paso de 33 lanchas iraníes, ¿sí? Por la zona del Estrecho de Hormuz. La sospecha es que esas lanchas transportaban minas, o sea, dejaron quedar minas marinas en el Estrecho de Hormuz. ¿Cuál es el problema? Y acá es la parte práctica, que los periodistas tenemos que hacer esto, Sí. ¿no? Digo, la parte práctica es que Estados Unidos tiene 4 barreminas y Europa tiene 200. Entonces, Europa tiene que hacer soporte, Estados Unidos necesita, pero en esta pelea de egos, y yo creo que acá no hay que asignarla a unos a otros, ¿no? Digo, esto es una Y situación muy votos, no complicada. son solo egos, son Y votos, porque sí, acuérdate que mientras haya una votos, población claro. musulmana cada vez más grande en Francia y una población musulmana que está arrebatando, pero además a pasos agigantados, el control del propio gobierno británico, pues es obviamente que para estos líderes que depende su supervivencia política, en muchos casos de los que ya están nacionalizados, pero que tienen esa mentalidad y que defienden incluso ley sharia en el propio Reino Unido, pues por eso te digo lo del discurso privado y el discurso público. Por un lado se deben a la Sí, gente, pero por otro lado se deben a su supervivencia política. y al dinero de los Emiratos, porque no te olvides que los fondos que manejan los Emiratos son ambicionados por Estados Unidos y por Europa al mismo tiempo. Estamos hablando de 4 billones, ¿sí? En Estados Unidos hay trillones, ¿sí? De inversiones disponibles en los fondos soberanos de inversión. Entonces ese también es otro factor en donde Europa quiere hacer un favor, ¿sí? Alineándose con las coronas, con los Emiratos petroleros, al mismo tiempo que Estados Unidos también quiere esas inversiones. Entonces tenemos una cantidad de intereses tan grandes que cuando los empezamos a conocer, nos damos cuenta que Irán ha perdido, pero sigue siendo astuto políticamente y come de nuestra división como occidentales. Y ahí está quizás el problema más de fondo. Ahora, como periodista, te pregunto también, y como observador y como un gran conocedor especialista en asuntos internacionales, yo honestamente me cuestiono que con Irán se pueda llegar a cualquier tipo de acuerdo o a ningún tipo de acuerdo. Creo que es muy difícil por el contexto que estábamos hablando ahora, de quién representa el poder de qué. Yo creo que es extremadamente difícil para un país que además está detrás, si no directamente, al menos a través de como decía, del entrenamiento, de la financiación, de la captación, del pago de cuánto movimiento yihadista, proxy tienen en el mundo. Yo creo que es muy difícil realmente poder confiar en un Irán. Un régimen que todavía, y sin entrar ya en lo que supone para el propio pueblo iraní, porque hay que recordar que Estados Unidos, aunque podría venir de la mano un cambio de régimen, ha sido claro y enfático desde el día 1 de que eso le corresponde al pueblo de Irán, que no le corresponde a Estados Unidos, aunque puedan ayudar. Pero, caray, o sea, un pueblo, un régimen que ha eliminado entre 20 y 35.000 personas en 2 semanas, que acaba de colgar al 8º individuo en 2 semanas, que tiene 8 mujeres que están también a punto de ser ejecutadas en Irán, que sigue reprimiendo, que sigue asesinando. Quiero decir, hay tantos y tantos factores como para que uno no confíe realmente en ese régimen, incluso pueda poner en entredicho la supervivencia de un régimen prehistórico en un mundo donde cada vez se está más globalizado y donde la juventud tiene todo el derecho de un cambio. Es que te doy toda la razón. Lo que sucede es que vos no podés confiar principalmente después de lo que ha pasado desde el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque una vez destruido el poder convencional, demostrado que no tienen forma de hacerle frente ni siquiera a Israel a solas, ¿sí? Eso hay que aclararlo, y menos a Estados Unidos, lo más lógico es que desarrollen un programa nuclear.
Y lo más lógico es que vayan a buscar una bomba nuclear. Ahora, la cuestión central la marcaste vos. El problema no es Irán, el problema es el régimen. Ujú. El régimen, en tanto exista, va a seguir buscando, y no solamente el programa nuclear, sino el misilístico y el apoyo a los proxies. Sí, el apoyo a los proxies significa actuar en todo el mundo, que el riesgo es global. Puede que el misil no llegue, pero sí llega una Claro. célula terrorista. Y acá ahí está el punto central. Si no se termina con el régimen, entonces todo lo otro van a ser discusiones y soluciones pasajeras. Ujú. De eso se trató Ujú. siempre, y por eso hay que volver al objetivo primordial, que si no se resuelve, si no se mata al perro, la rabia va a seguir. Bueno, y las pulgas también. Pero fíjate que hay, hay, Ujú. hay, hay otro tema. Yo comparaba un poco lo que está ocurriendo en Irán con las muñequitas matrushkas. Y pongo siempre este ejemplo porque si algo hizo Israel, y creo que lo hizo muy bien a través de la inteligencia de Estados Unidos, inteligencia internacional y su propia inteligencia, es haber estado estudiando durante mucho tiempo los movimientos, lo que es la fe de vida de cada uno de los individuos que formaban parte tanto de la cúpula del régimen de los ayatolas como de la Guardia Revolucionaria. Ellos habían puesto cámaras en los semáforos para saber en qué momento pasaban, cuánto tiempo estaban, quién era quién, por eso tenían esa información tan precisa. Y Ujú. fueron acabando uno por uno con además operaciones absolutamente maravillosas y quirúrgicas, sin bombardeos y tal, directamente contra esos individuos porque la tecnología les permite hacerlo en estos momentos y ellos la tienen. Sin embargo, esos se fueron como multiplicando. O sea, acabamos con el ayatolá y de repente no se sabe si está vivo, muerto o pateando, pero resulta que el hijo del ayatolá ahora toma su posición. Ujú. Y en la Guardia Revolucionaria acabamos con el jefe de las defensas de tal y el de los proxies, pero vuelven a salir otros. Pero tiene que llegar un momento donde no haya más. O sea, tiene que Es llegar que un sí, momento donde no pueda existir más reemplazo del reemplazo del reemplazo, o al menos que quienes les deben lealtad y quienes los reconozcan puedan obedecerlos al punto que se obedece a los tradicionales, a los que estaban, a los que infringían ese miedo. ¿Crees que te están voy a dar una jugando respuesta. también a ese desgaste? Sí, no solamente eso, sino que te dar una respuesta vos estás planteando un dilema. La respuesta está en la caída del muro de Berlín. Mm. Lo mismo pasaba con la Unión Soviética. Para terminar con la monstruosidad soviética, lo que se hizo fue terminar con la idea. Es decir, llevarla a un punto tal en que las contradicciones le hicieron inviable. Porque como vos bien decías, detrás de uno vienen otros y hay una lista de líderes esperando, porque la idea sigue viva. Porque lo que se construyó fue una idea y eso es lo que mantiene al régimen. Entonces vos tenés que ir en contra de idea por medios económicos. También hay algo que es sumamente importante. Entender que Irán no es solamente Irán. Irán es China, Ujú. Irán es Rusia, Irán es Bielorrusia, Corea del Norte. Irán es parte de un sistema y hay que ir contra ese sistema. Y ahí es donde uno puede hacer una crítica muy fuerte. Hay que volver a sancionar a Rusia, hay que ser muy, muy rígido con China. Y la verdad es que en algún momento la guerra económica es preferible a una guerra abierta, particularmente si hay que pedirle a China que, por Ujú. ejemplo, deje de apoyar a Irán, porque no solamente sobrevive por la idea, sino porque además tiene aliados muy fuertes. Mira, el hecho de que Xi Jinping, por ejemplo, el presidente chino, por primera vez y de una forma enfática y durísima, le dijera a Irán, tienen que reabrir el estrecho de Hormuz de una forma total y tienen que sentarse en esa mesa de negociaciones. No lo habían hecho hasta este momento, pero también hay que entender que China depende de lo que pasa por ese estrecho casi en un 80%. Yo no tenía idea que el Pero país tiene que son muy, consumir. son Claro, tiene que muy consumir muchas mentirosos. cosas de afuera. Claro, yo sé, pues es lo que volvemos al discurso público y al discurso privado, a lo que uno hace Claro, de cara a la galería y lo que hace detrás de la galería. Ahora el punto, y con esto te tengo que despedir, Nacho, pero no quiero dejar de preguntarlo. ¿Crees que en este momento, ayer me fijé en una frase que dijo el presidente, dijo, les voy a decir algo, si esto sigue dando pie, no piensen que ustedes van a seguir ganando tiempo, porque Mr. Nice Guy, el señor Nice Guy, se terminó. Y, ujú. y si ustedes se están preparando, nosotros también nos estamos preparando. Y ahí yo creo que está el secreto de lo que tú comentabas al comienzo, de que puede haber un discurso, pero eso no significa que detrás del discurso ya se estén dando pasos concretos para tener ese plan B. Nada está terminado, está terminado y el conflicto no está resuelto, así que van a haber más capítulos. Pues mi queridísimo Nacho, qué gusto conversar contigo. Lo mismo digo, hasta la próxima vez que nos veamos. Chao, chao. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.